El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy se lo vamos a dedicar a la historiografía y la literatura colombiana, en un proyecto que estamos adelantando desde la Universidad del Valle, la Escuela de Estudios Literarios del Centro Virtual Isaac y varios investigadores de universidades colombianas, que es el de hacer una historia crítica de la literatura colombiana. Hay un doctorado en historiografía y con varios de los estudiantes e investigadores pues queremos hablar de la historiografía literaria colombiana. Tenemos con nosotros a Luisa Álvarez Lindarte, es una antropóloga caucana, residenciada en Cali, que ha llegado a nuestro doctorado y ha aportado mucho desde su perspectiva y seguramente ha apropiado mucho. Y yo quiero empezar por lo que ha significado para ti como antropóloga entrar a un doctorado de historiografía de la literatura colombiana. Bueno, profe, primero gracias por el espacio. Para mí ha sido un espacio muy retador. Los antropólogos muchas veces nos pensamos en espacios que tienen que ver más con aspectos institucionales del Estado, pero no nos fijamos mucho en la literatura como un espacio también de producción cultural que realmente ha construido mucho lo que es el repertorio cultural de la nación. Entonces, además de ser un espacio retador porque yo me enfrenté a textos que nunca había leído, también reafirmé muchas cosas que venían también desde mi formación, ¿no? Como la importancia también de entender ciertas producciones culturales como la literatura como un elemento que construye nación y que construye realidad. Realmente para mí ha sido también reafirmar muchas posturas políticas respecto a la producción de categorías de la identidad, y la literatura pues inscribe también en uno de esos repertorios. Y hemos querido siempre poner este tema de los territorios, eso que ya Zapata Olivella hizo en Letras Nacionales, de darle la voz a las regiones, de salir pues las márgenes, a mujeres, los indígenas, los afros, las comunidades LGTBI, las comunidades rom, para que nos hables un poco de tus investigaciones por esos caminos. En el marco y en el proceso del doctorado entendí algo muy importante, y es que la historiografía crítica de la literatura colombiana ya se hizo con indígenas, ya se hizo con gente afro, pero muy poco se ha explorado el mundo gitano, el mundo rom. Entonces, también teniendo en cuenta que son una población que desde sus inicios, no solamente en Colombia, sino en otros países, porque el tema rom es transnacional, no solamente se circunscribe al territorio nacional, han sido ubicados en los márgenes, ¿no? Han estado totalmente desterritorializados y desnacionalizados y nunca han hecho parte real de un proyecto de nación, sino que al contrario han constituido un conjunto poblacional que está por fuera, que está en los márgenes, que básicamente no existe. En Colombia el problema de la población rom ha sido visibilizado después del conflicto armado y a partir de la sedentarización de las compañías, porque pues también hay que tener en cuenta que por tradición han sido trashumantes.
Entonces, creo que fijarse en la población rom también es una forma de criticar el canon, ¿no? También de llamar la atención un poco respecto a esas voces que no han sido tenidas en cuenta, que tienen una riqueza cultural y que de seguro van a aportar mucho a una historia de la literatura colombiana y también al proyecto de nación y al repertorio cultural del país. Y también creo que es una forma de reivindicación cultural y una deuda histórica que hay con el pueblo rom. Siempre me interesó mucho para que nos hables de tantas lecturas distintas de este país a través de la literatura que hemos hecho. En tu oficio como antropóloga, le contemos en qué consiste y cómo se enriquece. Llevo aproximadamente 13 años trabajando en el marco de la justicia transicional, es decir, yo vengo trabajando con población víctima del conflicto armado en entidades diversas, en entidades públicas, también trabajé para cooperación internacional y para organizaciones no gubernamentales y básicamente ha sido un ejercicio profesional trabajando también con minorías mal llamadas minorías étnicas que han sido víctimas del conflicto armado. Entender un poco el país a partir de este doctorado y las lecturas que nosotros hemos hecho también contribuye a tener una lectura un poco distinta de lo que ha sido el país, de lo que ha sido el conflicto armado dentro de los territorios. Básicamente, en los primeros semestres fue muy enriquecedor entender cómo se armaba el país a partir también de los discursos de nación y cómo se constituían los territorios, y eso también en el hacer profesional me permite a mí entender por qué las lógicas del conflicto armado funcionan como funcionan y por qué ciertas poblaciones han sido más afectadas que otras. Eso creo que ha sido fundamental para mí y lo he podido integrar a mi ejercicio profesional y a la forma en cómo también me posiciono yo actualmente dentro de mi profesión y también dentro de un espacio en el que pues estoy permanentemente entendiendo realidades rurales, no urbanas y también muy marginales. Hemos hablado aquí con Luisa Álvarez Lindarte, una antropóloga que se ha metido de cabezas con la literatura colombiana y creo que el aporte que va a hacer con su investigación es muy importante, como ya lo han escuchado ustedes, para este macroproyecto que es construir colectivamente una historia crítica de la literatura colombiana. Gracias. Tenemos aquí a un investigador, Alberto Izaza, historiador. En el doctorado tiene investigación pues muy importante que nos va a contar de ella y que creo que abrirá muchos horizontes en la temática que sé que estás trabajando, que es sobre Cali, para que le contemos a nuestros oyentes sobre ese proyecto, Alberto. Bueno, Darío, muchas gracias por la invitación, a tu audiencia. Pues sí, mi investigación pretende recoger una historia de Cali completa a partir de 13 obras literarias. Con ello trato de juntar un poco pues mi formación en historia y mi pasión por la literatura y me he encontrado con cosas bien interesantes, una forma digamos novedosa, volver a la historia de Cali a partir precisamente de la conmemoración muy próxima que tenemos, como tú sabes, los 500 años de fundación de la ciudad. Entonces me parece un momento propicio como para volver a pensar una historia local. No se han escrito muchas historias completas sobre Cali, mucho menos desde una visión con enfoque literario. Entonces me parece muy oportuno el proyecto en este momento. Sé que tienes para cada momento y poder ver esa evolución unos autores. Menciónanos algunos de los más importantes que tú has focalizado. Bueno, Darío, quisiera comentarte antes que algo que me parece significativo de mi proyecto de investigación es que la historia de la literatura en Cali suele contarse desde este hito fundacional que son Isaacs y Palacios, y mi propuesta pretende recoger desde mucho antes, no precisamente pues con poesía y novela, que no existe, pero sí a través de otras obras como la crónica, por ejemplo, la literatura de viajes, que han sido escasamente, yo diría mejor nulamente o totalmente ignoradas. Entonces hay unas obras bien interesantes ahí, Darío, sobre las guerras civiles, por ejemplo, sobre la abolición de la esclavitud en Cali, momentos, digamos, muy significativos de la historia local que pueden rastrarse a través precisamente de la literatura y que nos habla mucho de lo que somos como sociedad, de cómo hemos llegado hasta acá, de cuáles han sido como esas circunstancias, esos momentos claves que nos han configurado como ciudad. Bueno, y hemos trabajado mucho en este campo en nuestro doctorado en la Universidad del Valle, que es el único pionero en Colombia, esta gran visión de poder ver evoluciones, rupturas, énfasis
sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, por supuesto antes también. Y quiero que nos hables de cómo ha sido tu apropiación y los horizontes que esto te han abierto a ti como historiador y como investigador. Definitivamente el paso por el doctorado ha sido absolutamente revelador, no solo para mi trabajo, digamos, de investigación específicamente, y quiero resaltar esto, Darío, sobre mi trabajo como maestro, porque definitivamente la posibilidad que he tenido a través del doctorado de llegar a autores como Zapata Olivella, que puede parecer absurdo. Es decir, yo estudié 2 pregrados en Univalle y yo nunca estudié a Zapata Olivella en la universidad, y mis 2 pregrados son en humanidades y nadie me habló de Zapata Olivella en la universidad, si acaso en los libros de texto del colegio. Pensar a Zapata Olivella a partir del hombre colombiano y de la diversidad creo que ha sido el gran aporte que ha hecho el doctorado de mi trabajo. Poder ver a través de la literatura cómo las voces de las diferentes personas que componen la nación colombiana se reflejan ahí. Leer autores como Arnaldo Palacios, o sea, que no se conozcan los colegios, que no se estudie. Quiero hablarte como maestro, Darío. ¿Cómo es posible que el canon haya hecho a un lado este tipo de autores y de obras que nos describen tan bien, tan bien? Creo que ese ha sido el gran aporte que ha hecho a mi trabajo, no solo, sino a mi labor diaria como maestro de básica. Bueno, pues muy interesante todo y alentador, porque de eso se trata. Ese es el proyecto en el que hemos venido trabajando desde la Escuela de Literatura, de nuestro grupo Narrativas y de varios investigadores de universidades del país, con el apoyo de entidades como el Caro y Cuervo, la Biblioteca Nacional y sobre todo los acervos que tienen organizados y sistematizados la Biblioteca Luis Ángel Arango. De manera, Alberto, pues me parece muy bien todos esos comentarios que has hecho. Te agradezco por estar aquí en La Palabra en Radio. Darío, muchas gracias. Nuestro programa que hemos dedicado a la historiografía y la literatura colombiana con el profesor Alexander Erazo de la Escuela de Estudios Literarios, tanto en Meléndez como en Palmira. Además, trabaja en un colegio y es coordinador general de la literatura. Nos interesa tus impresiones como investigador en este trabajo que hemos hecho en el doctorado. Y lo primero que te quiero preguntar es sobre las temáticas que has venido organizando para tu proyecto de investigación, que le contemos a nuestros oyentes de qué se trata. Un cordial saludo a los oyentes de La Palabra en Radio. El doctorado de Humanidades ha tenido en esta línea de historiografía de la literatura colombiana un reto y unos desafíos muy importantes, como son los de visibilizar otras tradiciones literarias en el país. Está el canon, que es el grupo de obras literarias que históricamente han sido validadas por las distintas instituciones, por la educación, por el periodismo, por la crítica, pero ese canon ha dejado por fuera tradiciones muy importantes, sobre todo las tradiciones que son la expresión de la literatura de sujetos que tienen una identidad arraigada en la cultura popular, arraigada en una identidad étnica, la literatura escrita por mujeres. Entonces, a lo largo de la historia, por todo ese juego de poder que hay en la historia, hay tradiciones literarias que han sido invisibilizadas, que han sido omitidas, y desde el doctorado en Humanidades en la línea de historiografía de la literatura colombiana hemos venido trabajando en función de visibilizar esas tradiciones, de realizar trabajo de investigación en esas tradiciones literarias que, por cierto, son un insumo importantísimo porque ellas conforman un legado epistemológico, un legado estético para el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Entonces, ya concretamente en la línea de la investigación que estoy realizando para la tesis doctoral, encontré que hay un género literario que tuvo un desarrollo muy profundo a mediados del siglo XX en el periodo histórico conocido como la violencia bipartidista. Entonces, en ese momento hubo una proliferación de expresiones literarias y artísticas que fueron las que testimoniaron ese hecho histórico. Realmente por los procesos de censura que hubo en esa época, por la persecución política que hubo entre los distintos actores políticos hacia los intelectuales que tomaron posiciones críticas frente a los gobiernos de esa época, pues fueron la literatura y las obras de artes plásticas, la música, las que expresaron todo ese dolor y sufrimiento de las víctimas de la violencia
Hubo un periodo que se escribe con mayúscula. Colombia ha sido un país pues, que ha tenido muchos periodos de violencia, casi que se habla de una violencia atávica que siempre ha estado presente en el país desde sus orígenes históricos, pero este periodo es muy particular porque el número de víctimas, los métodos cruentos de asesinato que hubo en esa época, de masacres y sobre todo las víctimas que tuvieron lugar fue en los campos del país, pues fueron cientos de miles, se habla de estadísticas de más de 200.000 víctimas incluso, y es la literatura la que expresa ese conflicto, la que expresa esas voces de las víctimas, pero se ha estudiado mucho la novela. En la tradición crítica colombiana la novela es la que ha tenido un mayor desarrollo y otros géneros como el cuento y la poesía han tenido un desarrollo menor. Entonces, digamos, detecté ese vacío crítico en torno al cuento y he venido investigando en ese tiempo que llevo en el doctorado el cuento de la violencia bipartidista. Entonces, pues he descubierto que una de las razones por las cuales ese tema ha sido poco trabajado es la fragmentariedad de los cuentos. Los cuentos se publicaron en revistas, en periódico, en prensa, publicaciones que no tuvieron mucha circulación. Entonces he venido realizando un trabajo de archivo en distintas bibliotecas del país, en distintos, digamos, acervos y repositorios que han permitido ir encontrando cuál es la tradición de la historiografía del cuento de la violencia en Colombia. Profe Alexander, hemos siempre enfatizado que como es un proceso tan complejo que tiene ya varios siglos hasta que se consolide, sobre todo en el siglo XIX con la construcción de las naciones, una cosa que llama literatura colombiana. Y aquí hemos tratado de ver ese conjunto y de ver énfasis. La pregunta es, ¿de qué manera esto te ha servido y qué has apropiado de esta visión que hemos hecho sobre la historiografía de la literatura colombiana? El aporte es en todos los frentes vitales, intelectuales, pues digamos desde mi formación profesional y desde mi ejercicio laboral. Empiezo mencionando que para un docente de literatura, conocer la literatura colombiana en estas líneas históricas no canónicas, que son las que el doctorado ha venido, digamos, como buscando visibilizar, investigar, permite tener una profundidad en el acercamiento a la literatura que es muy bien valorado por los estudiantes. Realmente, cuando pienso en mis lecturas de los estudios del pregrado, por ejemplo, y siento que hubo omisiones grandísimas. Entonces, por darte un ejemplo, profe Darío, yo no conocí a Alba Lucián en el pregrado. Es una escritora inmensa. Una obra como Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, por hablar solo de la literatura que se escribió en ese periodo de la violencia, en este caso es una novela, es una obra que debería estar en los planes lectores desde los colegios, las universidades, en los estudios literarios, y sin embargo no ha sido así tradicionalmente. ¿Qué decir de Manuel Zapata Olivella? Que lo hemos abordado desde los distintos cursos, seminarios, los profesores que hemos tenido en el doctorado, que sea un momento de reconocerlo, han sido los mejores investigadores de literatura que tiene el país, incluso a nivel también latinoamericano, del mundo hispánico, porque hemos tenido también profes que de España nos han dado clases. Y en el caso de Manuel Zapata Olivella, con todo el rescate que ha hecho desde la Escuela de Estudios Literarios, el Centro Virtual Isaacs, en una labor que el profe Darío pues también sé que en estos espacios ha compartido, es un autor que se puede leer desde los más chicos en primaria, ya sus fábulas de Tamalameque, por ejemplo, hasta un trabajo con una obra como Chango el Gran Putas, que es la epopeya nacional, a mi juicio. Entonces, pues el aporte para la profesión es inmenso. Muchos de los estudiantes del doctorado son docentes, entonces poder transmitir en los espacios de conocimiento y aprendizaje de su labor, sea en los colegios, en las universidades, es una forma de abrir y de tener un panorama más amplio, más crítico de la literatura colombiana a lo largo de su historia. Y ya a nivel personal, pues creo que ha sido desde el aporte en la investigación. Los distintos laboratorios que hemos tenido, las distintas metodologías que hemos aprendido los profes investigadores nos han llevado a tomar la labor investigativa con rigor, con profundidad. Por supuesto, siento que eso va a repercutir en nuestras tesis, en nuestras investigaciones. Y algo que ha sido muy importante es el diálogo intelectual permanente que se ha brindado dentro del doctorado, no solo desde las clases, sino con los distintos seminarios, coloquios que se han venido desarrollando en el marco del doctorado. Bueno, muchas gracias, profe Alexander, por estar aquí en La Palabra en Radio, en este programa cuya temática es experiencias y apropiaciones de este gran proyecto que es hacer una historia crítica de la literatura colombiana.
nuestro programa La Palabra en Radio está dedicado a la historiografía de la literatura colombiana, a las investigaciones que se está proponiendo el doctorado en este campo. Tenemos a la profesora María Fernanda Urbano. Ella es docente en secundaria, egresada de la Escuela de Estudios Literarios, tanto en su pregrado como en su maestría. Sé que has llegado con muchas ganas de investigar temas que son de tu interés y de los cuales queremos que nos hables un poco lo que estás investigando. Bueno, a mí el doctorado como que me abre las puertas para pensarme un montón de cosas. Y, por ejemplo, es el asunto de, bueno, ¿qué es la historia de la literatura? ¿Cómo se plantea una nación? ¿Realmente cómo entendemos cuáles son los autores más importantes o no importantes? Y a partir de ello, entonces yo estoy pensando en dos cosas. Primero es con Noel Dietrich, como que qué metodología podríamos crear de la historiografía colombiana para crear una forma de entender la historia de la literatura de un país de una manera menos como canónica, justamente, ¿cierto? Como desde qué horizontes debemos mirarla. Esa era como mi primera propuesta, ¿cierto? Entonces poder decir desde el feminismo, desde lo queer, desde lo afro, desde lo indígena, cómo se coge toda esa literatura colombiana y se puede expresar como que esto sí representa un país. Esa era la primera propuesta, que yo digo como que si uno logra hacer una cosa de esas, pues increíble. Pero después, justamente por el coloquio que se hizo en la universidad, me quedé pensando en el tema del feminicidio, de cómo en la literatura colombiana el feminicidio no aparece tan recurrentemente, pero hoy por hoy es un tema que pues nos toca, ¿cierto? Y que cada día va más en ascenso. Entonces, como desde la sociología se habla bastante, desde el derecho se habla bastante, pero ¿qué podemos decir desde la literatura y qué dice eso sobre nosotros como sociedad? Entonces yo estoy pensando en las dos opciones, no he encontrado una forma de unir ambas, pero creo que esos son como los dos temas que he podido además pensar gracias a los cursos, porque los cursos son tan ricos en diversidad que entonces uno dice, no, pero no quiero ir por teoría, no, pero mejor por feminismo, no, pero venir la poesía o la novela gráfica o todo esto que han creado mis compañeros también. Sobre el horizonte que ya señalas que se abre, uno de los asuntos que hemos hablado con los investigadores que hace unos 4 o 5 años venimos trabajando es el de cómo bajar esto a los estudiantes, a los profesores de secundaria, incluso a los niños. Y preguntarte en tu experiencia, todo esto que estamos discutiendo y que estamos apropiando, pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? Efectivamente, como profe de un colegio público y también de una universidad pública, pues todo lo que uno aprende se va representando en lo que uno hace en la clase, ¿cierto? Y qué bello que uno pueda decir, pues en esta ocasión no vamos a ver a los típicos autores, sino que nos vamos a ir a las márgenes, vamos a pensar en las cosas diferentes. Pero además siento yo que el doctorado también se ve enriquecido cuando estamos tantos profesores, porque los profesores nos pensamos en la didáctica. Entonces que uno pueda terminar un curso y decir, bueno, pero hagamos un juego de mesa sobre los autores más importantes de la literatura colombiana que no han sido reconocidos, o hagamos una gincana sobre poetas, mujeres en Colombia. Entonces como que desde la didáctica y como profesora uno se puede pensar justamente en cómo bajarlo para que todos lo entendamos, para que todos podamos charlar de ello. Definitivamente creería yo que es en la escuela donde tiene que comenzar este cambio, porque cuando yo me acerco a un documento institucional, por ejemplo, del Ministerio de Educación Nacional sobre literatura, pues uno ve que las tendencias son las clásicas y es a partir del conocimiento del doctorado que uno puede decir, no, pero cambiémoslo un poquito. No simplemente por querer cambiarlo, sino para que los muchachos tengan una educación más diversa para el país que queremos, ¿cierto? Ciudadanos conscientes de la riqueza de nuestro país, ciudadanos que no se queden siempre como con los mismos autores y finalmente ciudadanos que lean, que es también vital. Bueno, María Fernanda, te agradezco por haber estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Vale, muchas gracias. Hablando sobre este tema de la historiografía de la literatura colombiana con Gustavo Bueno. Él es un escritor, ha hecho ya varias novelas, tiene mucha experiencia en talleres y está trabajando precisamente sobre lo que significa escribir en Cali en los años 60, 70 hasta nuestros días. Entonces quiero preguntarle, Gustavo, en primer lugar, tu aproximación desde el punto de vista histórico, historiográfico de esta literatura caleña, ¿cómo ha sido? Buenos días, ¿no?, a todos los oyentes de La Palabra en Radio. Mario, la aproximación ha sido primero desde la experiencia como escritor. Cuando uno escribe sobre una ciudad como Cali, debe leer y buscar a los autores que han hecho la literatura de la ciudad. Ya dentro de los estudios de investigación de la historiografía, digamos que aparecen otros elementos que son importantes, que tienen que ver con la historia como tal de la ciudad, con el contexto histórico, con descubrir esos imaginarios que aparecen
tanto en la literatura como en otros campos también, como en el cine, en la música, en diversos aspectos. Artes plásticas, en el teatro. Sí, que hacen esas representaciones. Y la visión, dijéramos, de una historiografía de la literatura colombiana, sobre todo siglo XIX y siglo XX, que se trabaja muchísimo en el doctorado en historiografía en la Universidad del Valle. Quiero que nos cuentes pues tu apropiación y cómo esto enriquece tu visión y tu horizonte de trabajo. Eso es muy importante, digamos, porque uno primero se da cuenta, por lo menos en mi caso, que no conoce muchas cosas. Y esa inmersión de la literatura y de la historia, pues lo llevan a uno a pensarse la literatura de otra manera. Y hacer ese ejercicio historiográfico también es un asunto muy importante porque en Colombia no se ha hecho con un juicio como con el que estamos haciendo dentro del doctorado, y cada uno de los investigadores que estamos allí lo estamos haciendo con un rigor bastante importante. Además, conocer otras literaturas de las que no se habla mucho, como la literatura indígena, la literatura afro, la literatura, como en mi caso, de la ciudad de Cali, y me he encontrado con eso, ha sido poco explorada, hace que a uno se le abran nuevos caminos, tanto para la creación, que es algo que me interesa mucho, como para la investigación en literatura. Tuvimos una experiencia muy importante recientemente con una visita que hicimos a un taller en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tú estuviste. Quiero que le contemos a nuestros oyentes la cantidad de información ya organizada, sistematizada y a la que se puede acceder con las tecnologías de la información. Háblanos un poco de esto. Eso fue una experiencia muy importante. La Luis Ángel Arango, el Banco de la República, tienen un acervo que es impresionante. Además de eso, las herramientas tecnológicas que tienen ellos, además dispuestas al público para uno como investigador hacer el trabajo que necesitas. Algo que me llamó mucho la atención fue ese laboratorio de investigación-creación, o ese laboratorio que tienen ahí para los investigadores, donde uno puede llevar sus proyectos, presentárselo y te van a ayudar. Como que eso ha sido muy importante. Y ese archivo de libros raros y esa gran hemeroteca que tienen, también, digamos, para los estudios que estamos haciendo, van a ser un lugar en el que habrá que detenerse con mucho rigor para encontrar y descubrir, digamos, eso que nos interesa tanto, que tiene que ver con la historiografía de la literatura en Colombia. Bueno, hemos hablado aquí con Gustavo y seguiremos conversando aquí en nuestro programa sobre estos asuntos que tienen que ver con ese gran proyecto de poder construir una visión colectiva de la historia crítica de la literatura colombiana. Esta temática tan importante, tan necesaria para este país, de hacer una historia crítica de la literatura colombiana, que es como el objetivo que tengamos investigación en un área que hemos denominado la historiografía de la literatura colombiana. Estamos con Cindy Moreno, una investigadora, profesora de secundaria, egresada de Univalle, y queremos pues preguntarte sobre el trabajo que vienes realizando de investigación. ¿Cuáles son tus intereses investigativos en este doctorado? Un saludo para toda la audiencia. Es importante en términos de que en mi labor pues me relaciono con muchos estudiantes y los estudiantes tienen unas nuevas visiones y nos están pidiendo respuestas. Entonces es necesario hacer la historiografía de la literatura colombiana porque hay que tomar todas esas lecturas y todos esos escritores que han quedado en los márgenes. Los jóvenes y las nuevas generaciones hoy nos están pidiendo una explicación acerca del conflicto armado, que a propósito estamos en los 10 años de la firma del proceso de paz y hay que también escudriñar qué tanto se ha escrito. Entonces, el doctorado me ha permitido integrar y profundizar mi investigación en términos de historia, literatura y pedagogía. Estoy investigando acerca del conflicto armado y la novela gráfica. Por ahí van mis intereses, justamente dándole una voz a todo lo que ha quedado en las márgenes como las víctimas. Es muy interesante, ya lo hemos tratado, el tema de la novela gráfica, sobre todo vinculado a crear conciencia, sobre todo en los jóvenes, de lo que ha sido el conflicto armado, qué lo explica, qué lo mueve, qué es lo que significa ese fenómeno tan complejo y tan duro para la historia de este país, para que nos hable de estas novelas gráficas. ¿Cómo surge ese material? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué es como tu objeto de investigación? Sí, es justamente pensando en las nuevas generaciones. Y aunque en los últimos 10 años hay una mayor producción de la novela gráfica, pues la violencia no es reciente, entonces sí toca irse pues hacia la historia y cómo nos la han presentado. De hecho hay una novela gráfica que se llama Tanta Sangre, que está retratando la guerra de los 1000 días. Entonces una nueva forma de llegar a los jóvenes
que son más audiovisuales. Y pues cada vez sabemos que hay una complejidad pues con todo lo que hay en las redes sociales para que los jóvenes lean, pero es, digamos, un mecanismo para que ellos se empiecen a acercar a nuestra historia y así puedan llegar entonces a la literatura, que es lo que más nos interesa. Entonces la novela gráfica ha ocupado en los últimos 10 años la atención de los autores, de los ilustradores, porque están pensando en darle respuesta a estas nuevas generaciones que ya no son de mi generación, tampoco la suya, profe, pero a ellos hay que llenarles esas demandas, ¿sí? Entonces hay que conocerlos, hay que escucharlos y la novela gráfica, digamos, que nos da como un camino, una ruta para poder llegar a ellos. Evidentemente, pues la novela gráfica está desafiando el canon. Estamos hablando de estos que quedan en las márgenes y le está dando voces a aquellos que no han podido nunca acercarse a un escrito o una lectura. Eso es muy importante. Bueno, es un horizonte nuevo y muy necesario y clave en estos replanteamientos que nos hemos hecho para pensar pues de una manera mucho más incluyente, más compleja el tema de la literatura colombiana y alejarnos de las visiones pues más tradicionales y más centralistas, ¿no?, que ha habido indudablemente. Como educadora, de todo esto que hemos venido discutiendo y estudiando y analizando de la historiografía y la literatura colombiana, ¿qué es lo que tú más has apropiado en tu oficio? Es siempre que uno llega a cuentos, a novelas, pero no son las novelas de siempre, ¿cierto? Entonces ya no solamente está en mi panorama Gabriel García Márquez, sino que evidentemente hay otros como Vera Sachs, como Soledad Costa de Samper. Entonces esto me da como más herramientas, fuentes y nuevos recursos para poder llegar a los estudiantes. Entonces sí es muy enriquecedor porque se trata de escuchar y leer esas otras realidades. Inclusive la violencia, que se ha dicho que hay mucho escrito y que se ha leído mucho, pero siempre hay una nueva visión, hay una nueva lectura que hay sobre los acontecimientos históricos. Entonces es muy enriquecedor. Bueno, Cindy, te agradezco mucho por tu participación aquí en La Palabra en Radio. Gracias. Les agradezco a todos los que participaron en este programa. La Palabra en Radio les desea un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, y su productora Shirley Sáenz Mosquera. Los esperamos en el próximo programa en la 105.3 de la FM.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.